Hola comunidad, ¿cómo están? Muchas gracias por estar del otro lado, como siempre. Bueno, ahora voy a compartir un video de reflexión final sobre la energía sagitariana, haciendo una especie de resumen, más bien una reflexión sobre todo lo que venimos compartiendo. Em, Así que bueno, empecemos. Bueno, ya vimos que Sagitario representa el conocimiento superior o a la mente superior, la búsqueda de una verdad superior, en el sentido de conocimiento superior porque nos habla de un aprendizaje o un conocimiento que expande la mente, expande la visión, ¿sí? Eh, y nos da un sentido más trascendental. ¿Sí? Sagitario no es solamente representa el conocimiento superior en sentido académico, ¿sí? En el sentido de universidades, o estudios que van más allá de la educación primaria y secundaria, sino que también habla de un conocimiento integrativo, ¿no? Una integración de todos los conocimientos que he ido adquiriendo, y eso también incluye la experiencia vital. ¿Sí? Sagitario también habla de la experiencia, porque Sagitario recordemos que también representa la aventura, los viajes. No todo el mundo, digamos, aprende mediante libros, ni se vuelve sabio mediante libros. O sea, una cosa es ser ilustrado, ¿sí? Vos podés ser muy ilustrado, haberte leído todos los libros de una biblioteca y no haber integrado el conocimiento, no haber desarrollado un pensamiento integrativo y que te haya llevado a generar una verdad personal respecto a lo superior. Desde mi perspectiva, porque este es un video que es una reflexión final, más bien a cómo yo lo veo, cómo lo vivo y todo lo que he ido aprendiendo. He observado gente que sabe un montón, sabe mucho, que puede darte fechas, nombres con exactitud, pero no tiene una opinión personal respecto a las cosas. No integra el conocimiento y de eso genera una reflexión, ¿sí? Repite datos, yo lo digo como si fuera un puerto USB, como un recolector de datos, pero que no los procesa. Me voy a servir un matecito. Em, Entonces, Sagitario es esto, ¿no? Es este conocimiento que adquiero por medio de la experiencia, por medio de la experiencia vital, eh, por medio del error también, ¿sí? Y de los aciertos y los errores, por medio de la reflexión, de la introspección, de hacerme preguntas. Ninguna pregunta es tonta, no hay preguntas mejores o peores, ¿sí? No hay que hacerse preguntas demasiado complicadas, ya con el hecho de decir quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué es todo esto que está a mi alrededor. ¿Alguna vez quizás te has preguntado, ¿Dios existe? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se ve Dios? ¿Cómo se vive a Dios? Porque están las escrituras, ¿sí? Bueno, yo tengo una opinión personal con respecto a eso, no es por faltar respeto a las creencias de nadie, porque Sagitario también representa las creencias, los dogmas, pero como esto es una reflexión personal, eh, yo en lo personal creo en la divinidad, creo que para mí es innegable que existe una fuerza mucho más grande que yo, que organiza todo y que le dio origen a esto. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿De dónde viene? No lo sé, no lo puedo responder. A lo largo de la historia, de hecho en la filosofía, ¿no? Los filósofos, ¿qué hacían? Era hacerse estas preguntas, reflexionaban. Muchos eran, digamos que antiguamente las personas que por ahí trascendieron respecto a sus reflexiones y demás, quizás en algún momento entraron en contacto con un cierto nivel de sociedad que permitió que su nombre fuera recordado, porque dudo que personas que quizás no conozcamos no se hayan hecho preguntas, ¿no?
El ser humano a lo largo de la historia siempre estuvo interesado en conocer, entender y saber de dónde viene, hacia dónde va, y lo hizo a través de un montón de disciplinas, incluso desde las matemáticas, desde la ciencia, de la medicina, desde la astrología, desde la filosofía, desde la historia, desde la cultura. Siempre está, si te pones a observar, detrás de todo eso hay un patrón en común que es entender cómo funciona el humano, de dónde viene y cuál es su conexión con el cielo cuando mira hacia arriba, incluso cuando mira a su alrededor, ¿sí? No hay que ser un ilustrado para poder hacerse preguntas. Sí es cierto que a medida que aprendemos de otras personas que se hicieron preguntas de este tipo, podemos ir ampliando y decir, ah, wow, mira, esta persona le está pudiendo dar forma o nombre a lo que yo no sabía cómo expresarlo y siento que tengo una conexión con cierto pensador o cierto filósofo o cierta persona que me crucé en la calle, charlé un poco o hablé un poco y digo, güey, hey, no estoy sola en esto, hay otras personas que se hacen preguntas, que también están interesados en crecer, en expandirse, en compartir sus conocimientos. Hay muchas personas sabias que no son ilustradas, que no leyeron un libro en su vida, pero tienen un nivel de sabiduría impresionante, porque han sabido aprender de sus experiencias, de sus errores y de sus aciertos, de sus procesos de muerte y renacimiento en vida. Han muerto en vida y han renacido en vida. Han podido ver que pertenecen a un sistema mucho más grande, que son una parte de un sistema mucho mayor y que cumplen un papel importante como todos, pero que no son el único. Y que hay, a ver, yo podría decir, es innegable que existe algo mucho más grande que nosotros. No importa, mira, he escuchado muchas teorías, a mí nada me parece loco, algunas cosas me parecen un poco más tiradas de los pelos que otras, pero bueno, al final y al cabo, cada uno viene a encontrar su verdad y esto dura toda la vida. Yo tengo 36, casi 37 años y no puedo declarar que ya he encontrado mi verdad definitiva. Hasta hoy eh, he integrado algunos conocimientos, puedo decir que cada vez transpiro más mi verdad, pero también sé que me falta mucha vida, si eh, tengo más vida. Voy a seguir aprendiendo, voy a seguir desarrollando mi verdad, quizás dejando atrás algunas ideas, integrando otras, transformando otras, eh, también lanzándome a la aventura. Van a haber experiencias en las que me van a representar una crisis de fe que me ha pasado y otras experiencias que me renuevan la fe, el ánimo y la confianza en la vida y me permiten poder seguir buscando eh, expandir mis horizontes, seguir moviéndome. Me sigo preguntando quién es Dios o qué es la divinidad, porque hay cuestiones desde mi perspectiva que son difíciles y no sé si imposible, hoy digo esto, de expresar en palabras. Hay experiencias que no se pueden expresar en palabras, hay experiencias que se viven y ya. Lo que pasa es que buscamos eh, coincidir con los demás, buscamos encajar en una verdad más bien social. No olvidemos que Júpiter es un planeta social, Sagitario es un planeta social, y, y buscamos compartir y hacer comunidad con esto también. Aunque todavía Sagitario sigue siendo más bien individualista, porque está buscando su propia verdad, por tanto se puede volver muy dogmático con una creencia y desarrollar una visión de tubo, pero lo cual también es necesario. Eh, no sé si puedo hablar de la sabiduría como un concepto de diccionario o enciclopédico. Soy partidaria de creer, pensar o ver
a la sabiduría como un desarrollo de la integración de conocimientos de todo tipo, y creo que eso se gana con la edad y con el tiempo, aunque podemos ver, conocer niños muy sabios, que eso es otro tema. Al mismo tiempo van a vivir experiencias que los van a ayudar a desarrollar mucho más esa sabiduría. Entonces, mucha gente quiere pasar por sabia y bueno, desde mi perspectiva se termina mostrando como dogmática y adoctrinadora, que es diferente. Creo que es importante respetar las creencias de otras personas, la libertad de culto, por ejemplo, con el tema de la religiosidad, que si la religión y las instituciones, que si te están dominando, bueno, en algún punto sí, en algún punto no. Al final de cuentas, que yo venga y te diga, por ejemplo, lo que vos pensás, en lo que vos creés, tu Dios, también te estoy queriendo convencer de mi verdad, también busco adoctrinarte si tengo esa postura. Eh, entonces, creo que eso genera una reacción natural de rechazo en las otras personas. Entonces, Sagitario representa esto, pero no solamente esto, porque en algún punto el conocimiento llega a un punto álgido, punto en donde se cristaliza, tiene un tope y necesita que ese tope exista para quebrarse, para que se caiga, que se produzca esa crisis de fe, para poder seguir expandiéndonos. Si no, si nos enfocamos en una sola cosa y nos dogmatizamos y nos fanatizamos, muy sagitariano, no permitimos entrar otras perspectivas que expandan aún más. Entonces hay que estar abierto a lo que venga y lo que nos traiga la vida para integrar como conocimiento. Porque lo que hoy considero que es irrelevante o que es imposible o que no está dentro de mis creencias, quizás en un futuro sea diferente, porque hoy puedo ver cosas, he integrado algunos conocimientos que antes no estaban dentro de mi rango de posibilidades o dentro de mis intereses, ni siquiera me parecían relevantes o no creían en aquello, que hoy puedo decir que sí. Por ejemplo, respecto a la fe, a la confianza, a las creencias, a la divinidad, a Dios, por ejemplo, un tema bastante controversial. Uso la palabra Dios para que entendamos a qué me refiero, ¿sí? Porque hay para diferenciar a lo que sería al demiurgo, tema para otro video más adelante, y a la divinidad en sí, o al origen de todas las cosas, Dios, diosa, padre, madre. Porque si digo Dios, está el tema de la cuestión patriarcal, porque acá es donde también tenemos que tener en cuenta cuando leemos cualquier cosa que leemos, cuando escuchamos a cualquier persona, es importante entender cuál es el contexto histórico y cultural en la que la persona se está expresando, ya sea que estudiemos a los antiguos, que estudiemos a los medievales o a alguien contemporáneo. Hay un contexto histórico, cultural, tiene un marco de referencia, hay un filtro de creencias, tiene un filtro de sus experiencias personales y previas por su propia eh, formación psicológica, cultural, emocional de la familia en la que viene, además de la sociedad en la que nació. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta al momento de, por lo menos para mí, cuando leo o escucho a una persona. Entonces, quizás cuando era más joven entraba en ciertas discusiones, hoy ya no, porque tengo en cuenta esto. Eh, Puedo estar de acuerdo o no con lo que otra persona me comente, con lo que me cuente, pero siempre es interesante escuchar a otra persona y cuál es su perspectiva y decir, ay, mira vos, no concuerdo, por ahí no lo veo de la misma manera, pero es interesante que vos, desde tu punto de vista, me cuentes cómo ves el mundo, cuáles son tus creencias y de qué manera expandís tu mente, en qué basas tu fe, qué es lo que te da confianza, ¿sí?
Así que bueno, Sagitario representa eso para mí. Yo Sagitario lo tengo en la casa 3. eh, bueno, soy ascendente Libra, así que a mí se me invierten, digamos, de lo que sería el orden orgánico. Lo tengo invertido, tengo Sagitario en casa 3, Géminis en casa 9, por tanto, soy muy curiosa. eh, y bueno, aprendo de muchas cosas, también tengo periodos en los que salto de un tema al otro y después vuelvo y vuelvo. Quizás no soy de la que se lee un libro en profundidad de una vez, por ahí leo varios libros a la vez, o de un tema que surge en un libro, por ejemplo, para, no sé, me hablan de un concepto, para poder profundizar en ese concepto, busco ese concepto y así conozco autores y distintas cosas. Hay gente que es más metódica y empieza un libro y lo termina y va de la A a la Z, yo a veces hago B, hago A, M, F, Z, G. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿A mí me sirve? Bueno, voy aprendiendo. Sí, esto que les comentaba, cuando el conocimiento también se produce un desorden, en el conocimiento ahí se genera dispersión. Lo viví, es cierto, cuando saltas de un tema al otro, cuando haces muchas cosas a la vez, se genera una dispersión. Lo he vivido, he aprendido de la experiencia, pero he tenido que vivirlo para poder dar cuenta de ello, para poder desarrollar una cierta sabiduría o conocimiento. Sabiduría no hablamos de como todos nos imaginamos al sabio, sino sabiduría es, bueno, de esta experiencia, ¿qué extraigo? ¿Cuál es la esencia de esta experiencia? ¿Cuál es el sentido y el significado que me dejó esta experiencia? Bueno, eso va creando sabiduría. Entonces, por ejemplo, con respecto a la astrología, yo empecé de forma autodidacta hace unos años atrás, ahora 5 años atrás, leyendo mi carta natal, aprendiendo sobre los significados básicos, y en esta cualidad curiosa de ir, venir, me di cuenta que no todo me parecía importante y entendía a la vez que era necesario un orden, por tanto acudí a un maestro. Me abría a aprender de otra persona que sabía más que yo y que me podía enseñar y me podía guiar. Busqué un maestro, busqué un guía, un mentor. Em, pero también aprendí de mi propia experiencia, sacando mis propias conclusiones, ¿sí? Aprendiendo de mis propios errores y de mis propios aciertos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, de acuerdo al resultado que obtengo de eso. ¿Qué experiencia se desprende? ¿Qué sentido y significado se desprende de eso? Entonces, a la vez que expando mi conocimiento, también puedo irme al extremo, exagerar y, bueno, por ejemplo, yo tengo Júpiter en Piscis. Por tanto, si bien está domiciliado, no tiene algunos buenos aspectos, está en una casa cadente, por tanto pierde un poco de fuerza. Pero bueno, no es para hablar de mi carta natal, pero bueno, tengo el regente de mi ascendente en Sagitario, Saturno en Sagitario. En tanto, bueno, así que mi Júpiter, si bien está domiciliado, tiene que lidiar con algunas cuestiones del contexto en los que me encuentro. Y con otras cualidades de mi personalidad y de mi entorno y de las realidades que se me van desarrollando, de mis experiencias vitales. Em, pero bueno, yo aprendo más bien de manera interna. eh, mm, me puede suceder de que me cuesta un poco que me digan esto es así y por tanto es así y yo decir, ah, ok, es así, no, tengo que pasarlo por mi experiencia. Por otro lado, por mis cuestiones librianas, de alguna manera me resulta muy importante la opinión de los demás, qué piensan los demás. Entonces a veces oscilo entre el condicionamiento y bueno, y toda esta cuestión, ¿no? Pero de todo eso, que no es ni bueno ni malo, aprendo. No tengo ánimos, a mí no me interesa mostrarme como la maestra Ciruela, ni hacerme la gran ilustrada, ni la gran sabia del conocimiento para tener adherentes. Yo, como lo dije desde un principio, comparto mis aprendizajes y, bueno,
lo que me reste de vida, seguiré aprendiendo, algunas ideas se expandirán, otras se modificarán. No es algo que me asuste, a pesar de que tengo cualidades acuarianas fijas, tengo bastante cualidades adaptables o mutables. Esa es otra de las cualidades de Géminis, perdón, de Sagitario, Júpiter, la adaptabilidad, la mutabilidad, porque es un proceso de integración, no de estabilidad, de integrar. Entonces todo el tiempo está cambiando también, todo el tiempo está integrando y viviendo cosas. Eh, También es pasional, es de fuego, por tanto va a ser motivador, ¿no? Cuando está en Piscis es más bien integrador, de comprender, de pasar por dentro todas las transformaciones, ¿no? De vivir, de aprender los conocimientos de las propias transformaciones internas y los procesos internos, y de los conocimientos y aprendizajes que se van integrando. Así que bueno, Sagitario nos otorga la cualidad del optimismo, también la cualidad de la exageración, es la fe, es la crisis de fe también, para que esa fe pueda ser renovada. Es el dogma y el fanatismo, ¿sí? Por tanto, eso también habla de una negación de la realidad y de los datos que son evidentes, ¿sí? Si estamos muy cerrados en nuestras propias creencias, en nuestra propia forma de ver el mundo, nos dogmatizamos y no le prestamos atención, ignoramos, hacemos caso omiso a los datos de la realidad que están ahí enfrente nuestro y por más que veamos, lo vamos a negar, ¿sí? Un estado, digamos, la energía sagitariana mal lograda, mal integrada, es un negador de la realidad. Vive en un optimismo sin fundamento, digamos, porque se sabe protegido de alguna manera, pero la realidad también incluye otras cosas. Así que bueno, esta es mi reflexión. Los próximos videos van a ser de Capricornio, Saturno, como principio de la realidad, como cristalización también de la realidad, las limitaciones, lo frío y lo seco, la muerte, las limitaciones, no sé si lo dije, bueno, y otras cualidades más. Si te gustó este video, dale like, compartí, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita y también te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en Telegram, en Facebook, en TikTok como Astrofilosófica. Si te interesa también, puedes tener una sesión conmigo de lectura de carta natal. También, entre otras cosas, hago lectura de registros akáshicos, de oráculos, no tanto desde el tarot tradicional, sino más bien desde lo oracular como guía. Uso el tarot, pero uso más bien los oráculos, una combinación de ellos. Y bueno, eso. Así que cualquier cosa me encontrás en mis redes, que te voy a dejar abajo en la descripción, para que si te interesa te pongas en contacto conmigo. Y bueno, nos vemos en el próximo video ya hablando de Capricornio. También iré metiendo entre medio, a medida que pueda, algunos datos más de astrología y algunas reflexiones. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.